buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día miércoles que estamos haciendo en la secuencia lo que son las propuestas de las candidaturas, las principales candidaturas que están compitiendo para este 2 de febrero. Ayer conversamos con quienes hicieron el plan de gobierno del candidato del Partido Arena. Hoy día vamos a conversar con quienes tuvieron a su cargo el plan de gobierno del candidato Salvador Sánchez Serén del FMLN. Presento inmediatamente a mis invitados. Está Gerson Martínez, quien es director del programa de gobierno del FMLN y, por supuesto, ustedes saben, ministro de Obras Públicas. Buenas noches, Gerson, bienvenido. Muy buenas noches. También está con nosotros Tarsis Salomón López, quien es empresario, vicepresidente de la Asociación Salvadoreña, ex vicepresidente, perdón, de la Asociación Salvadoreña de Industriales y reconocido empresario salvadoreño, hoy día en apoyo al FMLN. Buenas noches. Muy buenas noches, Nacho. Bienvenido. Un gusto estar aquí. Y también con nosotros una figura ya conocida, Marco Rodríguez, director ejecutivo de Diálogo País de este programa de gobierno del FMLN. Buenas noches, Marco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a empezar tratando de conocer cuál es el marco por el cual se hizo, ¿no? Digamos, las bases donde se sustenta este plan de gobierno del FMLN, sobre todo, digamos, cierto, los objetivos que persigue este plan de gobierno. Gerson, ¿dónde? ¿Para qué? ¿Para dónde va? ¿Qué es lo que busca este plan de gobierno? Bueno, en el campo económico, el despegue de la economía, un viraje hacia la elevación de la productividad de la economía, de la competitividad del país, de una economía que asuma la superación de la pobreza como el más vital interés nacional. Eso quiere decir que interesa a los pobres superar la pobreza, pero es un interés de país, pero donde se asuma la generación de la riqueza como la tarea más estratégica, la elevación de la riqueza país, la elevación de la riqueza de las empresas, grandes, pequeñas, medianas, micros, pero también la elevación de la riqueza de la familia, de los trabajadores, para democratizar la estructura de oportunidades, para que haya oportunidades para todos, superar la vieja economía de privilegios, para avanzar hacia una economía cada vez más incluyente, cada vez más equitativa. Una economía donde despertemos y potenciemos los principales motores para su desarrollo. Uno, pasar de la desindustrialización que provocó el anterior modelo neoliberal hacia una verdadera reindustrialización del país. Ese es el primer gran motor para la generación de empleo, de ingresos de la familia. Segundo, convertir la agricultura en el otro motor. Pasar de las cosechas récord que hemos tenido a convertir la agricultura en uno de los vectores fundamentales. Y por supuesto, Nacho, la modernización de los servicios, también para la generación de empleos. Es decir, en una apuesta a la innovación, a la productividad, al empleo, a los ingresos con salarios decentes. Ok, vamos a quedarnos inicialmente en la parte económica. Tú dijiste en aumentar la riqueza del país. Obviamente de eso depende todo, si se quiere dar más uniformes, si se quiere dar lo que se quiera dar, digamos, en materia social, en materia de bienestar, pasa por un país que tenga mayor riqueza, que genere mayor riqueza, que su aparato productivo esté mejor. ¿Cómo se inicia este despegue del aparato productivo? Yo estaba leyendo por ahí que ustedes tenían como gran apuesta los socios público-privados, pero pareciera, digamos, que de repente hay contradicciones en el partido FMLN en relación a los socios público-privados. ¿Se quieren o no se quieren? Bueno, mira, quizá algo muy importante es hacia qué sectores le apostamos. Le apostamos, repito, a la reindustrialización de nuestro país. Segundo, le apostamos a los sectores agropecuarios, a elevar la caficultura, la producción de cereales, la industria cañera, etcétera. Le apostamos, decíamos, a la modernización de los servicios. Queremos elevar en El Salvador el clima de negocios, pero para todos. Para los pequeños negocios. ¿Cómo se eleva el clima de negocio? Bueno, primero, la primera señal para elevar el clima de negocio y la inversión extranjera es que el mismo Estado
eleve aún más la inversión pública, ayude a elevar las capacidades humanas, innatas, las capacidades humanas adquiridas y las capacidades sociales de la población. Y una cosa fundamental es elevar la calidad de las relaciones público-privadas. No podemos retroceder hacia el pasado de la economía de privilegios y de la economía prebendaria. Cuando hablo de la economía prebendaria me estoy refiriendo a aquella economía sustentada en las prebendas de algunas argollas, en detrimento del pueblo, de los trabajadores y en detrimento de la mayoría de los sectores del empresariado. Esos son elementos fundamentales. También construir una sólida institucionalidad. Y en el centro de la institucionalidad está el tema de la justicia, lo que nuestros próceres consideraban la madre de todas las virtudes republicanas. No es republicano aquellos que han generado impunidad y que huyen de la justicia. Eso es importante. Ok. Todos conocemos las críticas que ha hecho el Partido Arena permanentemente como partido opositor a la gestión del actual gobierno en relación a la separación o el alejamiento que ha tenido este gobierno con la empresa privada, a una crítica permanente, a un alejar la empresa privada del gobierno mismo. Tú me estás diciendo lo contrario, hay que acercarlo. Pero tú me hablas básicamente de no ir a los mismos, no ir a los mismos. Me refiero que cuando hablas de los mismos estás hablando de la gente que tiene más dinero en el país. Te refieres a eso, sino que ir a otros sectores. No, de lo que se refiere de elevar la riqueza, pero que no se quede en una burbuja. Y en relación al mejoramiento de las relaciones público-privadas, bueno, creo que lo que hemos construido, por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas, habla. El hecho de que aquí estemos en el equipo del programa de gobierno con un líder empresarial, con un líder industrial, habla mucho. Ok. Mira, Tarsis, te voy a decir, ¿confianza y desconfianza con la empresa privada? Mira, depende cuáles son los interlocutores y de dónde viene. Yo te quisiera leer unas declaraciones que dio el presidente de FUSADE, don Francisco de Sola, a quien respeto y felicito porque no ha parado de invertir en este país en los últimos años. Esta fue una entrevista en la prensa gráfica el 26 de junio, cuando venían de Washington. Y le preguntaron cómo estaba el balance del trabajo que habían hecho. Dijo: siento que hasta ahora vamos muy bien, es un discurso muy sincero y franco, en el que estamos llevando aquí unidos en un proyecto de país, en un asocio que es de país, que nos permite discutir cómo arreglar problemas y cómo proyectar visiones y al mismo tiempo mantener la diferencia de algunas cosas que sostenemos. No hay duda de que el secretario técnico Alex Segovia y su staff han sido muy condescendientes con nosotros y hay mucho respeto y deseo de trabajar juntos, y se ve que aquí en Washington el discurso propositivo funciona. Ok, Espérame. Eso lo dijo el año pasado. No, eso lo dijo hace como 6 meses. Ahora, el miércoles 22, en una entrevista con el diario El Mundo, el mismo don Francisco de Sola, le preguntan cómo evalúa el liderazgo empresarial. Y él dice: no ha sido ideal. Ahí nosotros somos culpables también. No hemos sido portadores de hojas de olivo en señal de paz. Hemos tratado, pero la falta de ponernos de acuerdo nos toca a todos, especialmente a los sectores líderes. Lo que te quiero decir es, dentro del empresariado hay una diversidad de pensamiento y de los liderazgos también. Hay personas como el señor de Sola, que son más consecuentes hacia una visión de país, hacia una visión de diálogo, hacia una visión de acuerdos, ¿verdad? No necesariamente en lo que tú estás diciendo, que mira, vamos a ir a buscar a otros. No. Aquí hay gente que quiere trabajar, ¿verdad? Yo creo que la transición del FMLN le ha abierto la mente a muchos. Tenía 20 años o 50 años de estar en lo mismo, y algunos reconocen los esfuerzos que se están dando, y más que todo en el bienestar que se le está dando a la gente, ¿verdad? Marco, y uno se pregunta entonces, ok, Tarsis dice eso,
es posible que haya muchos empresarios de alto nivel que existen, ¿de acuerdo? Yo creo que en el caso, digamos, de Francisco de Sola, tiene sus reparos, pero también reconoce algunas cosas, leyendo la entrevista completa de lo que él ha dado, pero ¿cuánta empresa privada, cúpula empresarial y cuánto no? Porque cualquiera puede pensar, bueno, si llegarán al gobierno, seguramente se junta con los 15 empresarios más ricos de este país, inmediatamente puede haber una inversión de 300, 400 millones de dólares, digo yo, se dice. Mira, aquí hay que partir de lo siguiente. Si queremos una economía incluyente, tenemos que abordar diferentes aspectos. En primer lugar, mantener las oportunidades para los grandes empresarios. Pero en segundo lugar, abrir oportunidades para los pequeños y medianos empresarios. Nadie puede decir en este país que no se ha vuelto a levantar la industria del zapato a partir de la contratación de fábricas de zapatos y de artesanos que trabajan para los paquetes escolares. Lo mismo son 500. Tenemos también 4.500 talleres. Yo me encuentro todo el tiempo con gente, con mujeres que tenían 1 o 2 máquinas de coser y tienen 5 y que no están solo en San Salvador y La Libertad, sino que están en Chalatenango, en Morazán, en La Unión. ¿Era una economía basada en la micro y pequeña empresa? No, es una economía que reconoce la importancia de la micro y la pequeña empresa y la mediana empresa, pero que fundamentalmente ve que las oportunidades de negocios, y en este sentido te quiero decir, Óscar Ortiz decía el otro día algo magistral. Decía, yo nunca hice un negocio en mi vida. Como político no me toca hacer negocios, me toca abrir oportunidades para que la mayor cantidad de gente posible haga negocios y haga buenos negocios que contribuyan a la sociedad. Okay. Entonces, en ese aspecto, yo creo que el problema de fondo, sin negar que tenemos que hacernos cargo también de nuestros propios problemas, es que este país en este momento le está costando encontrar una forma en que todos entendemos que la seguridad política, la seguridad jurídica, no se puede basar en la hegemonía de un solo sector, sino que debe ser incluyente y que todos los salvadoreños y salvadoreñas somos igualmente importantes para construir la economía como productores y como consumidores, pero también para construir la democracia en este país. Sin duda. Creo que quedó claro el marco, digamos, lo que es para ustedes la visión económica. Cuando se habla de fondo en la parte económica, quizá, digamos, lo que más ha llamado la atención ha sido las palabras del candidato presidencial que ha dicho, bueno, Petrocaribe es una perfecta, digamos, cierto, inicio para tener dinero. Básicamente dice, Petrocaribe, entrar a Petrocaribe va a garantizar que nuestro país pague el 60% solamente de la factura petrolera, lo que sería un ahorro anual de 640 millones de dólares. ¿Eso no es basar las cosas en más endeudamiento? Mire, si me permites, antes de eso, lo que es Petrocaribe es una variable más, ¿verdad? Lo más importante de lo que se ha planteado es lo que acaba de decir el ministro Gerson acerca de la reindustrialización. ¿De qué estamos hablando aquí? Te lo digo por experiencia de 24 años en la gremial de industriales, lo que me tocó vivir, ver, he participado en varias juntas directivas, comités y todo lo que tú quieras. En los 90s se optó por lo que se llamaba el Consenso de Washington, cualquiera lo puede buscar en Wikipedia, y te salen unas recomendaciones. Claro. Que venía la privatización, la globalización, apertura de mercados, baja de aranceles y todo eso. Lo cual veníamos de una guerra y encontraste un sistema productivo bastante golpeado, sin mucha inversión en su maquinaria, en planta, y le abren todos los aranceles. Por ejemplo, yo tenía una ensambladora de baterías, terminé siendo un comercializador de baterías, ¿verdad? Y de 100 y tantos empleados terminé en un 30% de los que tenía, porque era más barato traer la batería ya hecha, porque se bajaron los aranceles. ¿Qué pasó esto? Esto es un fomento de las importaciones, ¿ok? Así fue, se vino deprimiendo todos los sectores productivos, tanto el agro, la industria, esa falta de empleo, la migración, la división de la familia, y empezaron a surgir lo que era ya las privatizaciones, que son los crecimientos que tú ves, que tuvo el modelo, ¿verdad? Pero el problema que se da
es que llegas a un punto, como cuando este gobierno entra y encuentra que la libra de frijol vale 1.50, importado. Ahora se está reactivando el agro, ahora está a 50 centavos. Si hubiéramos seguido en la misma, yo creo que el frijol ya estuviera a 2.50. Yo creo que el 30-40% que vive está en la línea de la pobreza para abajo, no sé qué hubiera pasado, te lo digo sinceramente, era bien caótico. Entonces, el modelo que trae el Frente es precisamente eso, la reindustrialización, apostarle a lo que se le llama el neodesarrollismo, que lo está haciendo Chile, lo está haciendo Brasil, México y todo. Es de aquellos sectores que quedaron fuertes o por lo menos competitivos, como aquí lo que es la química farmacéutica, papel y cartón, alimentos, textiles, ¿no? Entonces fomentarlos más para que crezcan, ¿okay? Darle las facilidades. Eso ya lo hizo el Frente. Okay. O sea, espérame. Lo que pasa es que tengo sumamente pasado de tiempo, sí. Cuando tú me hablas de Petrocaribe, es una arista. O sea, cuando tú ya ves hasta dónde va la reindustrialización, o sea, estamos hablando de otro país. ¿Sabes cuánta gente está trabajando en la raza? Necesito un sí. Cero. ¿Cuánto había antes? Casi 400 trabajadores. Ni siquiera, ¿no?, producimos la gasolina, sino que viene ya trabajada desde otro lado. Okay. Ese es un síntoma de lo que hay que revertir. No sé si es más caro refinar acá que traer la refinada. Eso sería otra cosa. Seguramente es más barato traer zapatos de China. No lo sé. Pero esa es otra cosa. El problema es que no genera. Pero refinamiento es una cosa un poco más delicada. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Vamos a ir a seguridad, que es el otro gran tema. Yo le pido disculpas, no podemos tocar en profundidad. Es un problema de tiempo, pero lo importante es que usted entienda los conceptos. Seguridad, básicamente lo que señala el plan de gobierno del FMLN, a grandes rasgos, dice ampliar el número de agentes de la PNC, invertir en los equipos que ocupa la PNC, como radios, como vehículos, etcétera. Control territorial, esto me interesa que me profundicen, centros de rehabilitación para los condenados por delitos leves, más inversión en educación, deporte y cultura, formación de líderes locales para transformarlos en agentes de paz y promoción antidrogas. Vamos, control territorial. Aparentemente uno de los problemas principales que están teniendo los tres candidatos están hablando de recuperar el territorio que ha sido ganado en los últimos años por las pandillas. Eso se dice. Bueno, efectivamente, se trata de recuperar al país plenamente y de seguir infligiendo derrotas estratégicas al crimen. De lo que se trata es de una estrategia de país y una estrategia de gobierno. Aquel día tocábamos las diferentes expresiones del crimen, los secuestros. Decíamos que en la época del expresidente Francisco Flores fue un verdadero oleaje, los hemos mantenido a raya, lo cual es un gran avance estratégico. Los homicidios se han reducido a un promedio de la mitad, pero hay que continuar reduciendo homicidios. Han aumentado. Hay que continuar, pero estamos hablando de los promedios de los últimos años. Hay que continuar derrotando la delincuencia en la calle, los asaltos, y para eso las Fuerzas Armadas combinadas, lideradas por la seguridad pública, han jugado un papel fundamental. Y mientras se mantenga esta situación extraordinaria, excepcional, seguiremos combinando en este gobierno y en el próximo gobierno de Salvador y Óscar a las Fuerzas Armadas como un elemento importante para infligirle contundentes golpes al crimen. Okay. Pero ¿qué pasa decíamos aquel día con las extorsiones? Ahí es donde Salvador plantea en general que se requiere dos manos inteligentes, una mano preventiva para apoyar a la familia, a los niños que tengan sus zapatos, sus uniformes, ampliar el paquete escolar hasta el bachillerato, etcétera, la tarjeta joven, el medio pasaje para los jóvenes, es un apoyo a la familia y es una estrategia preventiva efectiva. Pero la otra es la mano inteligente que es punitiva. Okay. de combate frontal al crimen. Y allí Salvador plantea, repito, combinar 4 inteligencias fundamentales para derrotar a ese enemigo casi invisible que es la extorsión. Y por eso hemos logrado bajar, pero tenemos que combinar los 4 elementos. 1, la inteligencia policial que debe liderar, la inteligencia militar, la inteligencia del Estado,
porque decíamos que hasta de Guatemala estuvieron extorsionando. Y también el apoyo ciudadano dentro de un concepto de policía comunitaria, orientado ¿a qué? A consolidar los territorios. Lo que se ha ido avanzando la PNC en estos años, hay que consolidarlo y darle el control, no a las maras, sino a los líderes ciudadanos, a las directivas comunales, a las ADESCOS, que son nuestros interlocutores legítimos. Ok, voy a tocar dos temas sobre esto que obviamente no puedo dejar de tocar, son demasiado recientes. Uno de ellos fue una denuncia hecha hoy día por algunos diputados del Partido Arena, en la cual mostraron lo que ellos dicen pruebas que vinculan al gobierno con lo que fue la tregua. Mostraron una carta enviada por el secretario privado del presidente, dando orden del presidente al ministro Munguía Payés para que se le dieran privilegios a un líder marero, como también otras cartas de marero donde tenían comunicación con el gobierno y algunos videos. Yo no he visto todo, es lo que pero esa no es una opinión ciudadana, esa es la agenda del Partido Arena. Perdón, entonces sobre eso hoy día hay gente que se puede estar preguntando, bueno, ¿hay tregua escondida? ¿Cuál es realmente la posición del partido FMLN y cuál ha sido la posición de este gobierno en razón a la tregua? Nos dice una cosa pero se hace otra. Bueno, mire, hablemos claros y aprendamos de nuestro propio pasado, ¿no? En primer lugar, estaba leyendo una declaración de una persona de la OEA donde decía que el hecho de permitir que los líderes de las maras interlocutaran era una condición para pacificar el país. Por lo tanto, ¿no? Nadie puede decir que el gobierno está en la tregua porque genera condiciones para que las maras hayan negociado. Te voy a dar un ejemplo y te voy a dar cifras. ¿Incluía privilegio ¿No? eso? Permitime. En el año 2003 comenzó la mano dura. Teníamos 2.346 asesinatos al año. En el año 2005, cuando sale Francisco Flores, teníamos 3.779 homicidios, o sea, 61% más. Lo mismo con el gobierno del expresidente Saca, ¿no? Se pasa de 4.779 a 4.382, 16% más, ¿no? En el año 2009 teníamos 4.382 asesinatos. Hoy tenemos 2.491, 43% menos. ¿Qué quiero decir con esto? El problema de la seguridad no está resuelto, ni mucho menos. Es un problema largo, un problema que empezó hace 20 años y que tiene raíces sociales, raíces organizacionales, tiene raíces territoriales. Pero que el desmontaje de la violencia y la inseguridad implica que hoy pasemos a la súper dura, es decir, es la tercera lección que salimos con el mismo cuento, ¿no? Y los resultados empíricos, concretos, los números, ¿no? Lo que están diciendo es que tratan hoy, incluso los últimos mensajes de Quijano con el ejército, es volvamos al mismo punto que tenemos evidenciado que no funciona. Entonces, en última instancia, lo que nosotros... Esto implica, por lo tanto, una aceptación de que la tregua entre pandillas puede ser un elemento coayudante a la solución de la violencia en el país. Pero mira, lo que Salvador ha planteado, que no se va a pactar con ninguna forma del delito y del crimen. Aquí, ¿por qué Arena está ahora apelando al tema de la seguridad? Porque no tiene propuestas en el campo social ni en el campo económico, no tiene propuestas creíbles, y debido a que va hacia el abismo, al descalabro y está en descomposición, producto de su desesperación, le han recomendado sus asesores de propaganda que ponga este tema. Digamos que sea así, pero aclaremos la parte de seguridad. No, aclarémosla, vámonos a seguridad. Ellos dicen que no quieren tregua, pero le han dado tregua a los delincuentes de cuello blanco por 25 años, hombre. Bueno, en el caso de las pandillas. Aquí, durante los gobiernos de Arena, los que cometían crímenes contra la hacienda pública no se caían para abajo, se caían para arriba. Mira, con esto de los cheques viajeros y todo eso, los premian, hombre.
uno de los dos asesores principales, solo falta que lo pongan de ministro de Hacienda, me refiero al expresidente Francisco Flores, para que administre la hacienda pública en Costalitos, por favor. Entonces, ante ese descalabro que tiene ministros que están prófugos, andan huyendo, hombre, ¿y con qué cara? Si este es un problema de justicia, aquí debemos de combatir parejo al extorsionista de la calle, pero aquel que también exigía el 20% de los contratos multimillonarios. Okay. De esa manera para que no esto se quede resuelve, claro, porque ese es un punto, quiero que Nacho, quede muy claro de legitimidad del Estado. Cuando el Estado trata con manos de seda a uno y con manos de dura a otros, ¿no? Los que están con mano dura dicen, bueno, yo voy a seguir haciendo mientras no hagan eso. O sea, hay un problema de legitimar el papel del Estado y de tratar a los delincuentes por igual, sean de cuello blanco o sean pobres. Ok, perfecto. Para que no quede dudas, tú dices, el candidato presidencial ha dicho que no va a pactar con criminales. Quedó claro. Pero eso no significa necesariamente que se permita una tregua entre pandillas y que esta tregua pudiera traer, como se dice, mayor empoderamiento de las pandillas a nivel territorial. La estrategia preventiva es de impedir que los muchachos sean reclutados por las pandillas. Y hay que aislar eso, y hay que derrotar eso, y hay que empoderar a la ciudadanía. Esa es la mano inteligente de que habla Salvador. Pero también quedemos muy claros, aquí hay que derrotar a los carteles de la droga y hay que derrotar a sus hermanos siamés los carteles de la corrupción. Y eso es lo que los tiene desesperados a ellos. Aquí, señores de Arena, hay un tema de credibilidad elemental. Si están en un tremendo descalabro, cada día hay más sectores empresariales, incluso de Arena, alcaldes de Arena, dirigentes de Arena, que están expresando su adhesión a la fórmula de Salvador y Óscar Ortiz. Eso es lo que los tiene desesperados. Quiero cerrar este tema, porque tengo que cerrarlo ya, de seguridad por un problema de tiempo, y quiero recordar lo que dijeron ayer y quiero que me opinen sobre eso, lo que dijeron ayer los que hicieron el plan de gobierno del Partido Arena en relación a la militarización. Yo les pregunté si estaba dentro del plan de gobierno, me dijeron no está definitivamente, pero sí entendemos nosotros que militarización, lo que ha dicho el candidato presidencial de Arena, es que lo que quiere es utilizar toda la Fuerza Armada y no un poquitito de la Fuerza Armada como se ha hecho hasta ahora, para lograr sobre todo control territorial. O sea que si hay 10.000 efectivos, 20.000 efectivos, no se utilizan 2.000, se utilizan los 10.000 no para ayudar a la PNC en labor de seguridad. Eso no es serio, ni estratégicamente, ni tácticamente, ni operativamente. En ninguna parte del mundo se ha derrotado el crimen de esa manera. Quien lidera es la seguridad pública y las fuerzas militares, la Guardia Nacional y todo, siempre van lideradas por la seguridad pública como le hemos llevado a nosotros. El país no ha terminado de derrotar a la delincuencia, pero los avances han sido estratégicos. Reducir a la mitad la ola de crímenes que nos dejó Arena es un gran avance. Justamente por eso es que El Salvador merece seguir cambiando y avanzar otro peldaño para terminar de derrotar al crimen. Cero permisividad al crimen a todo nivel. Porque mira, Nacho, aquí el problema de impunidad es que durante el gobierno de Arena, lo voy a decir en buen cristiano, el robagallinas iba a Mariona, pero el robamillones iba a Miami o iba al Hospital de la Mujer. Eso sigue sucediendo ahora. Tengo el corte porque también quiero hablar en el próximo corte de la parte social. Ya volvemos. Bueno, vamos a hablar del tema social. El tema social es bastante amplio, ¿no? Pero básicamente lo voy a enfocar en lo que es educación y salud. Rápidamente, educación y salud, ¿por dónde va este plan de gobierno? Bueno, en educación, en esta primera etapa del cambio, se le dio una prioridad fundamental a la cobertura, para que los niños tuvieran oportunidad, los muchachos tuvieran oportunidad. Hay que continuar eso, pero un esfuerzo fundamental es a elevar la calidad de la educación, en una apuesta hacia la sociedad del conocimiento. Justamente por eso, en el 2009, la inversión en educación, la inversión neta fue de 13.4 millones. En el último año, la inversión en educación fue de 97.9 millones de dólares. Este programa tan bonito que Salvador tiene diseñado de un niño, una computadora, es justamente el inicio
de un gran viraje del país hacia el futuro. ¿Viraje hacia dónde? Porque la gran crítica en educación es la calidad. Mire, Y yo creo que sí, tenemos un déficit en calidad. Es una apuesta a un definitivamente. sistema, a una estrategia, a un sistema de innovación, ciencia y tecnología. Pero aquí los sectores económicos, la economía juega un papel fundamental, pero también la escuela, el sistema educativo. Necesitamos, la gran reforma educativa es, la educación debe estar alineada con los grandes objetivos del desarrollo humano, del desarrollo social y del desarrollo económico. Marco. Un niño, una computadora, ¿no? En primer lugar es posible. ¿Cuánto cuesta eso? Permitime, Uruguay ya lo hizo. Hace 3 meses completaron la última computadora. Todos los niños de Uruguay tienen una computadora, tienen internet en la escuela, en el campo y en la ciudad. Y Uruguay no es Suecia, es un país del tercer mundo. O sea, es posible hacerlo. 2, no es la computadora físicamente, es llevar la educación, no solamente, es decir, te implica cambiar la metodología, incorporar el intercambio de conocimiento a través de la red, implica capacitar, no es solo un problema de computadora y de conexión, es un problema de que los maestros tienen que aprender a buscar, informar y usar las redes sociales. Marco, yo ayer le preguntaba, como forma de comunicación. Le preguntaba a Miguel Ángel Simán en relación a la oferta de ellos de 500.000 tablets, decían ellos, para entregar a los alumnos que antes de iniciar el bachillerato, y le preguntaba cuál es el costo de eso. Me decía $13 millones. ¿Cuál es el costo de poner computadora, darle computadora a todos los niños del país? $18 millones. $18 millones, ese es el costo. ¿Sí? Y es un programa progresivo. ¿Es viable? Y mira, y te quiero decir una cosa. Incluso más. Si yo un te respondo periodista... eso. Mira, si el señor Francisco Flores declaró en la Asamblea Legislativa que los cheques eran entre 10, 15 o 20 millones y que del momento tenía amnesia, ¿cuántas computadoras para niños que cuestan entre 30 a $40, cuántas se pudieron haber comprado para esta primera etapa? Hombre, eso hubiera sido suficiente para los primeros 3 años de este programa. ¿Cuánto es programa? el total, el costo de los proyectos que conlleva el plan de gobierno? Arena lo estimaba en $6.000 millones en 5 años. ¿Cuál es el costo que ustedes contemplan para todo lo que es, todos los proyectos que tienen ustedes, los programas que contemplan plan de gobierno del FMLN? Programas sociales. Total. Andan como por $7.000 millones. $7.000 millones. Pero yo te quiero repetir una cosa. Ajá. Nosotros tenemos una visión distinta, porque aquí solo se habla de fiscalidad. Aquel día trataba yo de explicarlo. Nosotros, nuestra apuesta es a elevar las 5 grandes fuentes del desarrollo, fuentes financieras del desarrollo. Una es la elevación de la inversión privada. Esa es la primera, nacional. La segunda, la elevación de la inversión extranjera directa. La tercera es la elevación de la inversión pública, eso es fiscalidad. Luego, el apalancamiento financiero, o sea, los créditos internacionales para el desarrollo. Y por último, la quinta son los asocios, la cooperación bilateral. Y dentro de los asocios entra el asocio para el desarrollo con los Estados Unidos, el Fomilenio, entran alternativas como Petrocaribe. Nosotros tenemos que tener una visión abierta y desprejuiciada del mundo. Nuestra política exterior va a tener un solo alineamiento, alineada con las metas del desarrollo humano del país y alineada con las metas de la aceleración del desarrollo de la economía de nuestro país. Ahora, mira, Sí. Nacho, yo quisiera participar en algo. Uno de los grandes logros que ha tenido este gobierno, aquí puedes estar hablando de la plataforma financiera, económica, logística, todo lo que tú quieras. Es esta gráfica. Este es el indicador que se le llama el indicador de Gini, que es el que mide la equidad y la justicia social y la participación de la sociedad en todos los niveles. Y tú puedes ver que en el 2002, cuando es el pico del modelo neoliberal, ¿verdad?, es donde tenemos .54. Para que te hagas una idea, Mayor concentración. mayor concentración a cierta cúpula. Por ejemplo, mayor en concentración de la la comunidad europea, ¿Qué fuente es de .30. información es esa? CEPAL. Es CEPAL, ya. El Entonces, coeficiente de Gini. viene y estás hablando que en Europa es .30, Canadá .30, Noruega es .20, los superdesarrollados. Y han venido y han terminado en el 2012 con esta administración en .41. ¿Qué te está diciendo aquí?
que la sociedad se está haciendo más incluyente, más equitativa y más justa, ¿va? No solo en la parte de educación, en la parte de la salud, en la parte de los negocios, en la parte de la participación tuya dentro de la sociedad, ¿ok? Entonces, este es uno de los logros que se debe de seguir impulsando, porque si tú no tienes una justicia social, si tú no tienes un bienestar de la gente, ¿me entiendes? No tiene un desarrollo a largo plazo, eso lo sabe todo el mundo. Los grandes países desarrollados y los que están desarrollando ponen a la gente primero, y precisamente por esto, para ese bienestar y el buen vivir para todos, ¿me entiendes? Porque así puede salir. Ahí va lo que están hablando de la educación, ¿me entiendes? Entre más educación tenés, entre más salud tenés, entre más acceso a las tecnologías tenés una sociedad más desarrollada y que va aspirando y desarrollándose cada vez más. Pero si tú lo vas excluyendo y solo lo estás concentrando en la riqueza, entonces no tenés un desarrollo a largo plazo. Nacho, esa es una expresión categórica, que se puede avanzar hacia la redistribución de la riqueza sin quitarle nada a nadie. Se puede redistribuir riqueza, elevando ¿Tiene riqueza más el pobre hoy sin que antes? quitarle nada a ¿Tiene más el nadie. pobre? Sin duda. Eso es lo- ¿Y crees tú que el pobre lo siente? Eso es lo que indica. Vamos a ver, Sin duda. vámonos al maíz y al frijol. Durante los gobiernos de Arena, la libra de maíz costaba el doble o más de lo que cuesta hoy. Estás hablando de época de crisis, estás hablando de las exacto, inundaciones. Exacto. Y se ha logrado, ¿sabes cómo? No en base a controles de precios, sino elevando la producción, estimulando al sector agropecuario que había sido arruinado por el Partido Arena. Esa es la manera inteligente, elevar la producción y tú vas a bajar los precios, estimular el sector productivo. En 4 años ha disminuido en 5 puntos la pobreza. ¿Ah? Y desde el 2000 a 2009, la pobreza disminuyó 4.3%. Para que te hagas una idea. Hay realmente un mayor combate a la pobreza. Ahora, lógicamente, depende también cómo se comunican las cosas. Te voy a poner un solo ejemplo que tiene que ver con lo social y lo económico. El otro día un periódico publica esto. CEPAL, tasa de desempleo en El Salvador, subió 10 puntos en un año. Diario de hoy, ¿no? Resulta que la CEPAL habían digitado mal, por cierto, con sede en Chile, habían digitado mal, se disculparon y pusieron 16. Al periodista y al diario de hoy no se le ocurrió observar, ¿no?, que es imposible que el desempleo, salvo en una catástrofe, suba de 6.2 a 16.2. ¿Te das cuenta? Es un dígito mal. Esto ameritó 2 páginas completas del diario de hoy. Cuando tú miras la gráfica, lo que ves efectivamente es que en el 2009 había un 7.1% de desocupación, según CEPAL, y en el 2012 6.2%. La desocupación disminuyó con respecto al punto de partida y no se incrementó. O sea que tú, como comunicólogo, como periodista, sabes perfectamente bien. Yo siempre he dudado de la cifra de desocupación en El Salvador, porque se toma como ocupación cualquier tipo de empleo. Pero estoy de acuerdo. Y el salvadoreño tiene una Solo te propensión. quiero tomar un dato. Cuando tú hablas acerca de si el pobre está sintiendo esto, solo un dato te quiero dar. Por primera vez en 50 años, El Salvador es autosuficiente en maíz, y por primera vez en 50 años está exportando maíz. Entonces, cuando tú me dices, y el pobre está sintiendo eso, Sí. él lo está cultivando, él está adquiriendo eso, ya no es importado. Vuelvo y te lo digo, la reindustrialización, el despertar de los sectores productivos fomenta el empleo nacional. No podemos estar siguiendo mandando a todos nuestros hijos, a todos nuestros parientes para el norte o para otros países. Pregúntale a los ganaderos, Arena arruinó la ganadería, ahora estamos reactivando la ganadería. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Vamos rápidamente a ver qué dice nuestro amigo televidente a través de las redes sociales. Muy buenas noches, Francisco Bonilla. Señor Castillo, buenas noches a los invitados también. Vamos a comenzar a través de Facebook. Dice Héctor Raúl Salazar, señores panelistas, ¿qué harán para recuperar el voto de la clase media? Pues este voto es el que elige presidentes. Esta clase media llevó al actual presidente y no vio los resultados esperados. ¿Qué métodos emplearán? Pues la publicidad empleada para esta clase no es prometedora. Es de reconocer que funcionarios como Gerson casi no hay en ambos partidos, plantea. Marco Martínez dice, buenas noches, tengo solo una gran interrogante que no me deja dormir. ¿Por qué el partido solo se recuerda del movimiento estudiantil en elecciones? ¿Y qué tanto apoyo presupuestario han pensado darle a la Universidad de El Salvador?
Rafael Vélez dice saludos cordiales a sus invitados. Dentro de su plan para los salvadoreños en el exterior, ¿con qué actores puntuales de la diáspora conversaron o se reunieron para poder incluir propuestas en el plan de verdad que de verdad sean interesantes para los salvadoreños en el mundo? Pregunta. Eduardo Díaz dice, ¿qué opina el señor ministro de Obras Públicas sobre las cartas de hoy sobre el pacto de su partido, el FMLN, con las maras? Carlos Saade dice, el crecimiento económico depende de la seguridad, tanto física como jurídica. El FMLN no ha podido dar ninguna de las dos. Antonio Poza dice, ¿solo Alba tendrá privilegios o el privilegio todos los demás fuera? Carlos dice, ¿cómo se puede explicar lo del internet en las escuelas si hace un par de años se les quitó a las mismas? Paul Monroy dice, parece el discurso no es acorde al actuar. ¿Qué piensan de las argollas de izquierda? José Hernández dice, ¿en qué país democrático del mundo los ejércitos han solucionado un problema social tan complejo como la delincuencia? Pablo Edgardo dice, se debe trabajar en crear un vínculo directo entre policía y comunidades. Plantea Henry Flores, ¿qué opinión les merece la reforma constitucional en Honduras 2013 para crear policía militar, pero los homicidios se mantienen 17 por día? Y Fernando Trujillo, buenas noches, Narciso. Mi pregunta es, ¿qué ofrecen a la educación superior? Vamos al estudio para respuestas. Bueno, rápidamente, que no tenemos mucho tiempo, me han dejado como 4 minutos. De la clase media, me voy a referir a eso. Es que para persuadir a la clase media no es un asunto de publicidad, porque no podemos ser como Arena, que menosprecia la inteligencia de la ciudadanía. No, la clase media es capaz de observar la coherencia entre el discurso y la conducta. El discurso, la conducta y las obras. Yo creo que eso es lo más importante. En todo caso, nosotros lo que ofrecemos es profundizar la administración honrada, honesta y eficiente. Primero, no administrar los recursos públicos en saquito. Cero permisividad a la corrupción. Segundo, continuar con programas importantes como la reducción del precio a los medicamentos hasta el 31 de diciembre, el ahorro como en 6-7 meses de la familia salvadoreña, incluyendo la clase media, fue de 55 millones de dólares, que si hubiera estado el partido de la economía de privilegio, es decir, Arena, eso hubiera ido al bolsillo de las argollas. Segundo, respecto a la universidad, lo que plantea Salvador es, primero, reforzar el presupuesto de la universidad pública y apoyar también a las universidades privadas. Segundo, ampliar el campus universitario. Aquellos terrenos que en el pasado fueron del ex-IBU, el Instituto de Vivienda Urbana, que Arena lo mató, después se lo pasaron a Perla, los tiene ANDA. Eso está frente a la universidad. Eso se le ha entregado a la Universidad Nacional para ampliar los cupos. Eso es muy importante, especialmente para la clase media relativamente más pobre. Otra cosa importante es la creación de centros universitarios, centros tecnológicos en las zonas. La tarjeta joven es algo muy importante. El medio pasaje para los jóvenes estudiantes es otra medida fundamental. Ok. Aprovechando lo que dice Gerson y haciendo una respuesta general muy corta. Nosotros no estamos diciendo que este gobierno es perfecto, no estamos diciendo que no hay problema de seguridad, no estamos diciendo que no existen problemas. Lo que estamos diciendo es que la oposición solamente ofrece y base sus propuestas en nuestras propias insuficiencias. No he escuchado una propuesta como la gente para desarrollar el país. Y las clases medias, a propósito de las clases medias, que son más educadas, más perceptivas, ¿no?, entienden que uno no se puede llevar un cheque de 10 millones, o 2 cheques de 10 millones de dólares y en este país no pasa nada. Las clases medias entienden, ¿no?, que yo no puedo estar inventándome que un día que voy a militarizar la seguridad y al otro día que voy a poner un estado de excepción que no tiene nada que ver con eso. O sea, nosotros estamos planteando, este gobierno fue un gobierno de inflexión,
¿no? Nuestro programa ha sido construido sobre la base de una fuerte participación social. Y a propósito de la pregunta sobre el exterior, se hicieron consultas en 17 países, 40 ciudades. Ok, tengo un minuto. Mira, una de las cosas que más se ha favorecido la clase media es en la ley de medicamentos. Desde abril para acá estamos hablando de 55 millones. Y a donde más ha pegado no es en la industria nacional, donde pegó fue en los importadores. Vuelvo y te lo digo. Tú puedes ver, por ejemplo, yo hablo con los industriales de aquí y les pregunto, mira, ¿en qué te afectó? ¿Cuánto fue la reducción que tuviste? No, si yo no tuve ninguna reducción. O sea, a donde está pegando eran aquellos medicamentos importados en donde aquí te costaba $70 y en otros países te costaban 40. Entonces, ese beneficio lo está sintiendo la gente. ¿Va? Entender que encontrás un país en crisis y un país con sectores productivos abandonados, ¿verdad? Tenés el sector textil que se le ha dado unos beneficios con la ley de las zonas francas que los están aprovechando. Hoy por hoy el sector textil está exportando el 50% de nuestras exportaciones. Es muy importante y eso lo está entendiendo aquella persona que tiene su trabajo formal y que el salario promedio del sector textil anda alrededor de los $330, $350. Y cuando te vas viendo todos los sectores productivos, entre más especializados son, como el alimento, como papel y cartón, llegas hasta salarios por medio de $500, $600, $700. Y eso es lo que se quiere fomentar. Ok. Muchísimas gracias por estar esta noche. Gracias, Gerson. Gracias, Nacho. Salomón. Gracias. Gracias, Salomón. Nacho. Gracias, Marco. Gracias a todos Este los que fue, nos escucharon. bueno, lo que tratamos, digamos, que usted entendiera en términos graves, Marco, lo que es la propuesta de gobierno de los candidatos Sánchez Serén y Óscar Ortiz. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Mañana, debate periodístico. Muy buenas noches.